Sí. Bueno, muy buenas tardes a todos. Primero, soy Juan Antonio Montoya, soy el presidente diocesano del Movimiento de Cursillos en Madrid, por designación de don Carlos. Y pues a todos, bienvenidos en nombre de la Iglesia Diocesana de Madrid, bajo la que vamos a celebrar esta solemne sesión de apertura de la fase diocesana del proceso de beatificación y canonización del siervo de Dios Sebastián Gallá Riera. La sesión estará presidida por don Carlos Osoro, cardenal arzobispo de Madrid. Bienvenido, don Carlos. Saludo a don José Ángel Sáenz Meneses, arzobispo de Sevilla y presidente de la Fundación Sebastián Gallá, parte actora de la causa, junto con el secretariado que tengo el honor de presidir, a don Juan Antonio Martínez Camino, obispo auxiliar de esta diócesis, y a los miembros de la mesa presidencial que acompañarán a don Carlos en este acto. Don Alberto Andrés Domínguez, canciller secretario, don Alberto Fernández Sánchez, delegado episcopal, don Fernando del Moral Hacha, promotor de justicia, y doña Mercedes Alvaredo de Beas, notaria y actuaria. Un saludo también especial al postulador de la causa, don Carlos Mora Rey, a la Comisión Histórica, presidida por doña Pilar Turbidí, y a todos los cursillistas que nos acompañáis hoy, y de forma especial a don Álvaro Martínez, presidente en funciones del Secretariado Nacional de Cursillos de Cristiandad, y a todos los responsables del movimiento que estáis presentes en los diversos ámbitos. A todos los que habéis venido y a los que nos seguís vía streaming, una vez más, bienvenidos al acto tan relevante para la vida de la Iglesia y, por tanto, para el movimiento de Cursillos de Cristiandad. Un acto que tiene una motivación esencial, el deseo sincero de dar gloria a Dios, manifestado en el testimonio del misterio de Cristo que resplandece en la vida de Sebastián Gallá. De este modo, también damos gracias a Dios por la vida de Sebastián, sacerdote y coiniciador del movimiento de Cursillos de Cristiandad, el hombre que entregó la vida al más grande ideal: ser santo, santificando a mis hermanos. Hoy, este lema sigue vivo entre nosotros y mueve todas nuestras iniciativas apostólicas. Tanto es así que, transcurridos 15 años desde su fallecimiento, la figura de Sebastián, su pensamiento y su ardor apostólico están más vivos que nunca. Una vez más, gracias, señor cardenal, gracias a todos los que han hecho posible que lleguemos a este día. Y, por supuesto, gracias a Dios. Ahora, don José Ángel, como presidente de una de las dos partes actoras de la causa, nos dirigirá unas palabras. Don José Ángel, si es tan amable. Señor Cardenal Arzobispo de Madrid, señor Obispo Auxiliar de Madrid, hermanos y hermanas presentes en esta solemne sesión de apertura de la fase diocesana del proceso de beatificación y canonización del siervo de Dios, don Sebastián Gallá Riera. Un cordial saludo a todos, también a los que nos siguen por streaming, y el agradecimiento por vuestra presencia. El movimiento de Cursillos de Cristiandad es uno de los carismas que el Espíritu Santo ha suscitado para la edificación de la Iglesia y la evangelización del mundo. Surgió en Mallorca en la década de los años 40 del pasado siglo, en el contexto de la preparación, realización y continuidad de la peregrinación de los jóvenes de Acción Católica a Santiago de Compostela en agosto de 1948. Don Sebastián Gallá es considerado por la Santa Madre Iglesia uno de los 3 iniciadores del movimiento de Cursillos. Con estas palabras introductorias intentaré brevemente presentar una semblanza, algunos trazos de su perfil humano y espiritual. Hoy es un día grande para nosotros. Con la apertura del proceso diocesano sobre la vida, virtudes y fama de santidad de un siervo de Dios, se inicia un camino con el fin de probar
que no hay nada en sus escritos que se aparte de la fe de la Iglesia Católica, y demostrar a través de los testimonios que vivió las virtudes en grado heroico y que existe fama de santidad. Es un trabajo a la vez complejo y apasionante, que servirá para la elaboración del aposicio y el consiguiente decreto de virtudes heroicas en el que se declara al siervo de Dios como venerable. Quienes conocimos y tratamos a don Sebastián Gallá, percibíamos en él una vida fundamentada en Cristo. Su existencia estaba construida con Cristo y sobre Cristo, que era la roca, el cimiento que le daba consistencia y firmeza. La unión con Cristo le permitió superar las contrariedades e integrar sus deseos y proyectos desde su relación con el Señor, una relación de discipulado y de amistad. La hora apostólica de la Guía del Peregrino, compuesta por él, expresa esa relación de corazón a corazón y también la fuerza del envío misionero. Un texto bello y profundo que refleja el deseo de conocer, amar, ayudar a Jesucristo, de sufrir por él, de vivir en él y anunciar su mensaje. El día de su ordenación sacerdotal, escuchó de labios del obispo unas palabras de exhortación a configurar su vida con el misterio de la cruz del Señor. Palabras que quedaron grabadas a fuego en su mente y en su corazón. Su existencia se desarrolló bajo ese misterio de la cruz, pero su unión con Cristo era más fuerte y en ella encontraba la fuerza para cargar con la cruz. Como San Pablo, una y otra vez escuchaba la respuesta del Señor: «Te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad». La unión con el Señor le daba la fortaleza para aceptar las circunstancias dolorosas de su vida, asumiéndolas siempre con paciencia y alegría, estabilidad de ánimo e incluso con sentido del humor. De esta forma podía repetir también, como el santo patrón de los cursillos: «Todo lo puedo en aquel que me conforta». Era consciente de que su vida estaba en manos de la providencia del Padre. Son constantes en él las actitudes de paciencia, fortaleza en las pruebas y confianza serena. Fue llegando al convencimiento de que cuando el hombre se fía de Dios, la providencia convierte los obstáculos en medios. En cambio, cuando el hombre se fía de sí mismo, los medios suelen acabar convirtiéndose en obstáculos. Su experiencia de la providencia de Dios le llevaba no solo a superar las dificultades, sino a mantener una actitud de audacia, consciente de que lo que es imposible a los hombres es posible para Dios. En sus reflexiones para cursillistas insistirá en que Dios permite las dificultades para que sean vencidas, para hacernos grandes, para hacernos mejores. En distintos momentos de su vida tuvo que superar desde penalidades físicas y enfermedades. De todos era conocida su mala salud de hierro, hasta también destituciones en el seno mismo de la Iglesia. A pesar de todo, siempre una constante: el amor a la Iglesia, la fidelidad incondicional a la Iglesia. Más aún, para los momentos en que la tristeza y el desaliento se le hacían presentes en el peregrinar, compuso el Salmo de la Alegría, cuyo versículo final es expresión de su abandono confiado en las manos del Padre. El Espíritu Santo ocupa un lugar fundamental también en su espiritualidad y en su vida, que transcurrió bajo el aliento del Espíritu. Él entiende la vida como una peregrinación, como un caminar con Cristo al Padre a impulsos del Espíritu Santo, con la ayuda de María y llevando consigo a los hermanos. Tenía la clara conciencia de que el movimiento de cursillos de cristiandad nació por inspiración del Espíritu Santo, de que es obra del Espíritu Santo. En sus reflexiones declara: «No puedo ocultar que en los distintos pasos de mi vida he sentido el paso del Espíritu, y que por tanto, si hay algo bueno en esa vida, veo en ello también la acción discreta del Espíritu que me ha conducido en los distintos pasos principales de mi vida, de los cuales yo no tengo mérito alguno, ni algo que se le pueda parecer». Su celo por la evangelización es omnipresente. Su ordenación sacerdotal tuvo lugar el 22 de mayo
de 1937 en plena guerra civil. Dispensado del servicio de armas y destinado como capellán al batallón de ingenieros, ejerció su apostolado con entrega generosa y allí descubrió su vocación al trabajo pastoral con los jóvenes. Al finalizar la guerra, se consagra casi totalmente a la pastoral de juventud, tanto en Palma como en los distintos núcleos urbanos de la isla, con los jóvenes de Acción Católica. Profesor en el seminario y también de bachillerato y de los universitarios, director de los colegios Luis Vives y Cervantes, trabaja en la Gran Misión de Palma y sobre todo en los centros de Acción Católica y el Consejo Diocesano de Jóvenes, que estaba ya preparando la gran peregrinación a Santiago de Compostela. En 1944 creó la Escuela de Propagandistas del Consejo Diocesano de Jóvenes de Acción Católica. En 1947 es nombrado Consiliario Diocesano de Acción Católica para los Jóvenes. También se le nombrará delegado episcopal para la peregrinación a Santiago de Compostela. Finalmente, en 1947, don Juan Hervás le nombra canciller secretario de Cámara y Gobierno del Obispado de Mallorca. Nada más volver de la peregrinación, planteó la proyección de futuro, porque Santiago no era una meta final, sino un punto de partida. Había llegado el momento de proyectar hacia el mañana la gracia recibida y vivida, aplicándose con generosidad al apostolado. Su afán, la evangelización. Toda su existencia rezumaba mansedumbre y humildad de corazón en su relación con Dios a través de una fe profunda y una confianza inquebrantable. También ejercitaba la humildad en la relación con los hermanos, duro y exigente consigo mismo y a la vez paciente y comprensivo con los demás. Hasta tal punto llevó la práctica de la humildad que muchos escritos suyos no llevan la firma que les corresponde, escritos tan importantes y emblemáticos como la Hora Apostólica de la Guía del Peregrino. Desde esa actitud entendió su misión en el movimiento de cursillos de cristiandad. Para nosotros fue un gran pedagogo y un maestro de vida. El Señor le había dotado de una penetración psicológica que le hacía conocer el corazón humano y también destacaba por una gran empatía. Pero sobre todo el Señor lo había colmado de ilusión y esperanza, una ilusión contagiosa y expansiva que se traducía en un sentimiento de alegría y satisfacción por la esperanza de acercar a las personas a Cristo. A lo largo de su vida formó y acompañó a multitud de personas, procurando vivir las actitudes de Jesucristo, buen pastor. Eso significaba conocer a cada uno en su situación concreta, haciendo gala de una gran capacidad de escucha, dedicándoles tiempo y energías, un conocimiento que liberaba y suscitaba la confianza. Significaba también una guía, un conducir a cada persona, con su circunstancia y su historia, por caminos seguros, hasta la vida en abundancia, procurando congregar en la unidad y dar la vida por el movimiento de cursillos de cristiandad, por la Iglesia, por la conversión del mundo, con una entrega generosa, con un trabajo a destajo, con un celo evangelizador que lo impregnaba todo. En las relaciones personales procuraba no levantar barreras, sino tender puentes, merced a su carácter afable y conciliador. Tenía una facilidad innata para conseguir que los miembros de un equipo de trabajo o de reflexión entendieran los objetivos comunes y se aplicaran para conseguirlos. Equilibraba, enderezaba, encontraba, en palabras de Juan Capó, una palabra final de síntesis para sumar las capacidades y aportaciones de todos, procurando conservar siempre la unidad. Fue esta una constante en su vida. El 2 de diciembre de 2006, ya cuando él estaba en el tramo final de su existencia, fui a Mallorca para hacerle una visita y pude compartir con él una jornada inolvidable. En un momento dado le pregunté, con toda la intención, si tenía algún consejo último, como algún testamento, alguna recomendación que quisiera expresar para el movimiento de cursillos. Él respondió con decisión: mantened la unidad. La respuesta había sido clara,
pero quise asegurarme de que no era algo momentáneo y se lo pregunté 2 veces más en distintos momentos del día y con una cierta solemnidad. La respuesta fue exactamente la misma: mantened la unidad. Su respuesta revela otra prioridad de su espiritualidad y de su vida, que nos remite a la oración de Jesús en la última cena. Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Cuando la Santa Madre Iglesia canoniza a uno de sus hijos, proclama solemnemente que ha seguido de cerca el ejemplo de Cristo y ha dado un testimonio luminoso, con el derramamiento de su sangre en el martirio o practicando las virtudes en grado heroico, respondiendo con fidelidad a la gracia de Dios. La Iglesia lo propone como ejemplo porque ha sobresalido sobre todo en el ejercicio de la caridad y de las demás virtudes evangélicas. Nosotros hemos contemplado el testimonio de fe, esperanza y caridad de don Sebastián Gallá, su amor, su fidelidad a la Iglesia, su audacia, su humildad. Somos testigos de que permaneció fiel en el surco en el que fue depositado, dando la vida, dando un fruto abundante de santidad, evangelización y comunión. Por eso hoy es para nosotros un día muy importante, un paso adelante en ese camino de la canonización que deseamos. Año 1913. El mundo está a punto de entrar en la Primera Guerra Mundial. La inestabilidad económica y social provoca grandes movimientos migratorios. España, inmersa en una crisis profunda, queda al margen de la guerra. En este contexto, el 31 de julio, nace Sebastián Gallá en Felanitx, un pueblo de Mallorca, de un matrimonio, Sebastián y Catalina, más pobre que humilde. Él, hombre de cultura, instruido y bien preparado. Ella, la mujer fuerte de la Escritura. Es bautizado en la iglesia de San Miguel. 6 años después, la familia ha crecido. Tiene ya 2 hermanos, Francisco y Micaela. Son tiempos duros y la familia emigra a Argentina en busca de nuevas oportunidades. Allí Sebastián recibe la primera comunión. Pasa el tiempo y poco antes de los 13 años, Sebastián descubre su vocación sacerdotal. Yo embarcaba en Buenos Aires solito, dejando allí a mis padres, dejando allí a mis hermanos, dejando allí a mis amigos, y me vine solo. Y recuerdo que en el barco algunas señoras italianas se detenían para decir «Poveretto», y se echaban a llorar, porque me veían llorar a mí, allí en cubierta, sentado en el suelo, pensando que cuándo volvería yo a ver a mis padres. En su pueblo natal le espera su tío Bartolomé, sacerdote. Él le guiará con severidad y disciplina a lo largo de la etapa del seminario. Ganas inmensas de ver a mi padre, y a mis hermanos. Inmensas. Pero sabiendo que había dicho que sí al Señor y que no debía volver atrás. Durante esta época mantiene contacto por carta con sus padres y desde la distancia conoce y sufre la penuria por la que atraviesa su familia. El 22 de mayo de 1937, Sebastián es ordenado sacerdote. 3 días antes, fallece su tío Bartolomé. La primera misa que Sebastián celebra es, precisamente, el funeral de su tío. Dios me quería fuerte y yo era débil, y era muy débil, pero Dios me quería fuerte. Desde el principio, Sebastián tiene una certeza. Su vida está guiada por Dios y Él le prepara para cumplir una misión que se irá forjando. La Guerra Civil Española había comenzado y Sebastián es destinado como capellán al batallón de ingenieros
donde se entrega al apostolado de los jóvenes y a la atención espiritual de los presos. Terminada la contienda, su trabajo pastoral en la diócesis lo dedica principalmente a los jóvenes. El obispo de Mallorca le designa profesor del seminario, responsabilidad que compagina con otros muchos cargos, entre ellos canciller secretario de Cámara y gobierno del obispado. En 1944 funda la Escuela de Propagandistas del Consejo Diocesano de Jóvenes de Acción Católica. En 1947 es nombrado su conciliario diocesano. Desde este ministerio asume la preparación de los jóvenes mallorquines para la gran peregrinación a Santiago de Compostela con el lema 100.000 jóvenes santos a Santiago. Toda la iglesia en Mallorca vibra con la preparación. Es tal el clima de espiritualidad juvenil que la isla, siendo la diócesis más lejana de Santiago, es la que aporta más peregrinos. De vuelta de Santiago, una multitud los espera. Los peregrinos solicitan unas palabras de aquel joven conciliario que había alentado y recorrido con ellos el camino. Sebastián, totalmente ronco y sin voz, recuerda el pensamiento de partida: a Santiago santos, y añade en el momento: de Santiago santos y apóstoles. Un mensaje rotundo que alumbraría lo que aún estaba por venir. Los protagonistas aún no lo saben, pero como diría más tarde Monseñor Hervás, por entonces obispo de Mallorca, la peregrinación a Santiago produjo un desgarro en el cielo por donde se filtró el torrente de gracia necesario para que pudiera nacer el cursillo de cristiandad. A los 4 meses de la peregrinación a Santiago y después de 4 años de trabajo, en la tarde del 7 de enero de 1949, un grupo de hombres sube a San Honorato para dar inicio al que sería el primer cursillo de cristiandad. Desde el principio se entiende que los cursillos son un proyecto de Dios. Proa, el Boletín de Acción Católica de Mallorca, describe así el primer cursillo. Los dirigentes del cursillo han puesto su valía, el consejo, las rodillas y Dios la gracia. Al preguntarles sobre las personas que fueron instrumentos del Señor en los inicios de cursillos, siempre responde que la paternidad de cursillos es exclusivamente del Espíritu Santo. Décadas después, la Santa Sede reconocería a un grupo de iniciadores de los cursillos, entre los que destacan el obispo Monseñor Hervás, el sacerdote Sebastián Gallá y el laico Eduardo Bonín. Pero con la expansión de los cursillos comienzan las dificultades y algunos estamentos los ven con aversión. Así trasladan a Monseñor Hervás a Ciudad Real y una pastoral del nuevo obispo sanciona la actividad de los cursillos. Enseguida destituyen al equipo responsable, incluido Sebastián. A pesar de que le apartan de casi todos sus cargos, Sebastián siempre manifiesta su amor y fidelidad incondicional a la Iglesia. 2 años después, Sebastián llega a Madrid para incorporarse a la Comisión Católica de Migraciones, desde la que contribuyó a la difusión internacional de los cursillos. Unos años más tarde, la Conferencia de Metropolitanos Españoles reconoce la labor de los cursillos y crea el Secretariado Nacional de Cursillos de Cristiandad. Nombra director a Monseñor Hervás y vicedirector a Sebastián. En 1966, Sebastián organiza el primer encuentro internacional de los cursillos, la primera ultrella mundial en Roma. El discurso del Papa Pablo VI afianza la presencia de cursillos de cristiandad en el mundo. Cursillistas de cristiandad, Cristo, la Iglesia, el Papa, cuentan con vosotros. Sebastián se dedica en cuerpo y alma al movimiento de cursillos
tanto en la Archidiócesis de Madrid como en otras diócesis de España, Europa y América. Tras el respaldo de la Santa Sede y la creación del Secretariado Nacional, aparecen distintos modos de entender el cursillo. La voz de Sebastián se convierte en una más entre otras muchas y su papel comienza a verse cada vez más mermado. Es entonces cuando escribe: quien ha comprendido a Cristo no pide vida holgada. No se extraña de que le lleguen las salpicaduras del dolor. Pide que Dios le dé fuerzas para llevar pacientemente, sencillamente su cruz, sin quejidos, sin rebeldías, sin alaracas. A nivel diocesano, Sebastián no ceja en su empeño. Revitaliza la vida del movimiento en la capital. Crea la nueva Escuela de San Pablo, a ejemplo de la que fundó en 1944 y desde la que celebra un primer cursillo de mujeres. La fecundidad se abre paso, el número de cursillos aumenta, las ultrellas se multiplican, nacen vocaciones sacerdotales, matrimoniales y a la vida consagrada. Sebastián repite: los hombres somos simples instrumentos en las manos de Dios. Solo nos toca poner ilusión, entrega y espíritu de caridad. En el año 2005, el Papa Juan Pablo II le nombra prelado de honor con tratamiento de Monseñor. Reconoce su labor evangelizadora y su contribución a la Iglesia. Los 2 últimos años de su vida los pasa en Mallorca, aquejado por la enfermedad. Y aún convaleciente, alienta con ardor a cuantos van a visitarlo. Una palabra repite a modo de consigna y testamento espiritual: unidad. El 23 de diciembre de 2007, víspera de Nochebuena, aquel sacerdote que condujo hasta Santiago de Compostela a los jóvenes mallorquines cruza de una vez y para toda la eternidad el verdadero y único pórtico de la gloria. Y solamente a base de esto, de un gran ardor, de una tenacidad constante, de un espíritu de sacrificio profundo, el movimiento de cursillos podrá realizar la misión que el Señor le ha señalado en la historia de hoy, en la historia de la Iglesia de hoy, para bien del mundo, para bien del hombre de hoy. Tiene la palabra don Carlos Mora Rey García, postulador legítimamente constituido para esta causa. Eminencia reverendísima, el infrascrito Carlos Mora Rey García,
postulador legítimamente constituido en la causa de beatificación y canonización del siervo de Dios, Monseñor Sebastián Gallá Riera, solicita a vuestra eminencia que, a tenor de la Constitución Apostólica de Vinus Perpetuum Magister de 25 de enero de 1983 y de lo previsto en Norma Servande de 7 de febrero de 1983, números 8 al 10, se digne incoar la causa de beatificación y canonización de dicho siervo de Dios. Al formular esta petición, las partes actoras de la causa no están movidas por razones humanas, sino por el deseo de dar gloria a Dios, que se manifiesta en el testimonio del misterio de Cristo que resplandece en la vida de su siervo. El siervo de Dios, Sebastián Gallá Riera, nació el 31 de julio de 1913 en Felanís, provincia y diócesis de Mallorca. En 1919, la familia emigró a Argentina, donde cursó sus primeros estudios en el Colegio Salesiano San Francisco de Sales, en la ciudad de Buenos Aires, hasta marzo de 1926. A los 13 años, sin su familia, viajó de regreso a España para incorporarse al seminario de Palma de Mallorca. En los periodos vacacionales, durante su estancia en el seminario, completó los estudios civiles de bachillerato elemental y superior, así como los de magisterio. Recibió la ordenación sacerdotal el 22 de mayo de 1937 en la Catedral de Palma de Mallorca, en plena Guerra Civil Española. Tras su desmovilización en 1939, fue nombrado catedrático del seminario, permaneciendo en dicho cargo hasta su marcha a Madrid en 1957. Entre los muchos cargos que desempeñó en la diócesis de Mallorca durante el pontificado de Monseñor Juan Hervás, cabe mencionar el de conciliario diocesano de los jóvenes de Acción Católica y el canciller secretario de Cámara y Gobierno del Obispado. Sebastián estaba convencido de su llamada a la santidad. Se sentía urgido a irradiar el amor de Dios a todas las personas con las que entraba en contacto por razones de su ministerio sacerdotal y labores docentes. Esta afirmación se concretó en la actividad que desarrolló en los numerosos destinos que le fueron encomendados. Entre ellos cabe destacar la creación de 6 centros castrenses de acción católica durante la Guerra Civil, como capellán del Batallón de Ingenieros. Fundó en 1944 la Escuela de Propagandistas del Consejo Diocesano de los Jóvenes de Acción Católica, de los que en 1947 fue nombrado conciliario diocesano. En el seno de esta escuela nació el método evangelizador que dio origen al movimiento eclesial conocido hoy en los 5 continentes como cursillos de cristiandad. Ya en Madrid, mientras trabajaba en la Comisión Católica de Migraciones, fundó la Hermandad de Santa María Espejo de Justicia, junto con una residencia para albergue de personas de la tercera edad. Con la creación del Secretariado Nacional de Cursillos en 1962, el obispo director, Monseñor Hervás, le nombra vicedirector, encargándole su organización, funcionamiento y desarrollo. En este organismo trabajó en distintas responsabilidades hasta el fin de sus días. En 1977, acompañado de un grupo de laicos, creó la Escuela de Dirigentes de San Pablo, integrada en el Secretariado Diocesano de Cursillos de Cristiandad de Madrid, de cuya dirección espiritual se ocupó hasta 1998. Además de participar en la celebración de numerosísimos cursillos, generó unas 12 nuevas utrellas, comunidades de vida cristiana y de apostolado, en Madrid, Getafe y Alcalá. Y en 2002 impulsó la creación de la Escuela de Dirigentes de Santiago Apóstol. El empeño evangelizador de Sebastián Gallá fue perseverante en todas sus actividades sacerdotales. Sus charlas, homilías y conferencias, así como sus escritos y direcciones espirituales, eran un imán que dirigía a los fieles hacia Jesucristo. Sebastián repetía con vigor: Dios siempre a la vista. Por allí, por donde pasó, dejó un reguero de conversos. El motor de su entrega incansable
era una profunda intimidad con Dios. Así llamaba la atención su piedad al celebrar los sacramentos y su esmero a la preparación de las homilías. Y a pesar de su mala salud, Sebastián completaba largas jornadas de trabajo en múltiples ocupaciones. Todo nacía de un ardiente ideal: ser santo, santificando a mis hermanos, hacer de mi vida, con todas sus cosas, sus luchas y sus baches, un eterno peregrinar de santidad. Hoy recordamos como un legado la locución que Sebastián dirigió a los peregrinos mallorquines recién llegados de Santiago en 1948. Estos solicitaron unas palabras de aquel joven conciliario que había alentado y recorrido con ellos el camino. Sebastián subió al balcón del Ayuntamiento de Mallorca y desde allí pronunció un mensaje profético que anunciaría el torrente de gracia que Dios quiso entregar a la Iglesia por medio del movimiento de cursillos de cristiandad. A Santiago, santos; de Santiago, santos y apóstoles. Su fama de santidad fue extendiéndose a lo largo de su vida y se ha consolidado después de su muerte, como ha demostrado nuestras investigaciones preliminares. De acuerdo con la legislación vigente, adjunto a la presente demanda lo previsto en los artículos 9 y 10 de la norma Servande y los artículos 37 y 38 de la Instrucción Sanctorum Mater. Una biografía del siervo de Dios ya publicada, Sebastián Galladiera, el hombre de la ilusión, el listado de testigos propuestos y los escritos publicados del siervo de Dios. Reiterándole mi petición de que introduzca la causa de beatificación y canonización del siervo de Dios, aprovecho la ocasión para manifestar a vuestra eminencia mi sentimiento de afecto y estima en el Señor. Invoquemos, queridos hermanos, la sabiduría del Espíritu Santo para que dirija los pasos de este proceso que nos disponemos a incoar. Creator Spiritus, mentes tuorum visita, imble superna gratia, que tu creasti pectora, qui dixeris paraclitus,
En el nombre de Dios, amén. Yo, Carlos, cardenal Osoro Sierra, por gracia de Dios y de la sede apostólica, arzobispo de Madrid, juro que, dejando toda afección de personas, he de cumplir con fidelidad y diligencia el oficio que me compete en la causa de beatificación y canonización del siervo de Dios Sebastián Gallá Riera, sacerdote y coiniciador del movimiento de cursillos de cristiandad. Juro además guardar secreto en todas aquellas cosas que pudieran perjudicar al siervo de Dios o a otras personas. Que Dios me asista y me ayuden estos santos evangelios. Lea el canciller secretario de la Archidiócesis el Lille Obstat de la Congregación de las Causas de los Hermanos. Vaticano, 28 de febrero de 2022. A su Eminencia Reverendísima, Cardenal Carlos Osoro Sierra. Eminencia Reverendísima, con su carta del pasado 19 de octubre de 2021, usted solicitó a esta Congregación de las Causas de los Santos si por parte de la Santa Sede existen impedimentos a la causa de beatificación y canonización del siervo de Dios Sebastián Gallá Riera, sacerdote diocesano fallecido en 2007. Tras haber realizado las investigaciones necesarias, me complace informar a su Eminencia de que por parte de la Santa Sede nihil ostat a la instrucción de la causa de beatificación y canonización del siervo de Dios, de acuerdo con las normas que han de observarse en las investigaciones que hagan los obispos en las causas de los santos, que esta congregación ha emanado el 7 de febrero de 1983. Aprovecho la ocasión para confirmarme de vuestra eminencia reverendísima devotísimo. Firmado Marcelo Cardenal Semeraro, prefecto. Fabio Favene, arzobispo titular de Montefiascone, secretario. Lea el canciller secretario de la Archidiócesis el decreto por el que nombramos el tribunal delegado para esta causa. Carlos Cardenal Osoro Sierra, por la gracia de Dios y de la sede apostólica, arzobispo metropolitano de Madrid. Don Carlos Morarrey García, postulador legítimamente constituido para la fase diocesana de la causa de beatificación y canonización del siervo de Dios Sebastián Gallá Riera, sacerdote diocesano, coiniciador del movimiento Cursillos de Cristiandad, me solicita en escrito de fecha 1 de octubre de 2021, en nombre de las partes actoras del proceso, la Fundación Sebastián Gallá y el Secretariado Diocesano de Cursillos de Cristiandad de Madrid, incoar en esta Archidiócesis de Madrid la causa de referencia. Con fecha 30 de junio de 2017, esta Archidiócesis recibió de la Congregación de las Causas de los Santos
la cesión de la competencia para poder instruir la causa del siervo de Dios fallecido en la diócesis de Mallorca. He comprobado asimismo que existe una verdadera fama de santidad del siervo de Dios difundida entre una parte significativa del pueblo de Dios. Los artículos 47 y 48 de la Instrucción Sanctorum Mater de la Congregación de las Causas de los Santos de 17 de mayo de 2007 piden que el obispo nombre un tribunal para la instrucción diocesana del proceso. No pudiendo presidir personalmente esta instrucción debido a mis obligaciones ministeriales, por el presente decreto acepto el libelo de demanda del postulador y nombro el tribunal delegado para esta causa. Delegado episcopal, ilustrísimo señor don Alberto Fernández Sánchez. Promotor de justicia, muy ilustre señor don Fernando del Moral H. Notaria actuaria doña Mercedes Alvaredo de Beas. Cítese a los miembros del tribunal para que comparezcan el día 12 de septiembre de 2022 a las 19 horas en la parroquia Nuestra Señora del Pinar, cita en la calle Jazmín 7 de Madrid, para que acepten y juren ante mí el cargo para el que han sido designados. Dado en Madrid a 11 de septiembre de 2022. Firmado Carlos Cardenal Osoro Sierra, arzobispo de Madrid. ¿Aceptáis el cargo para el que habéis sido designados? Acepto. Procédase a prestar juramento a tenor de la ley. En el nombre de Dios, amén. Yo, Alberto Fernández Sánchez, acepto el cargo de delegado episcopal para el que he sido nombrado en este procedimiento instructorio diocesano. Juro además guardar secreto en todas aquellas cosas que pudieran perjudicar al siervo de Dios o a otras personas. Que Dios me asista y me ayuden estos santos evangelios. En el nombre de Dios, amén. Yo, Fernando del Moral Hacha, acepto el cargo de promotor de justicia para el que he sido nombrado en este procedimiento instructorio diocesano. Juro además guardar secreto en todas aquellas cosas que pudieran perjudicar al siervo de Dios o a otras personas. Que Dios me asista y me ayude en estos santos evangelios. En el nombre de Dios, amén. Yo, Mercedes Alvaredo de Beas, acepto el cargo de notaria actuaria para el que he sido nombrada en este procedimiento instructorio diocesano. Juro además guardar secreto en todas aquellas cosas que pudieran perjudicar al siervo de Dios o a otras personas. Que Dios me asista y me ayude en estos santos evangelios. En el nombre de Dios, amén. Yo, Carlos Morarrey García, postulador en la causa de beatificación y canonización del siervo de Dios Sebastián Gallar Riera, sacerdote y coiniciador del movimiento de Cursillos de Cristiandad, juro que he de cumplir fielmente el cargo que me ha sido confiado, que no he de decir ni hacer nada que directa o indirectamente pueda atentar a la verdad o la justicia, o que pueda limitar la libertad de los testigos. Que Dios me asista y me ayude en estos santos evangelios. Lea el acta de esta sesión el canciller secretario. De Madrid, causa de beatificación y canonización del siervo de Dios Sebastián Gallar Riera, sacerdote, coiniciador del movimiento de Cursillos de Cristiandad. Solemne sesión de apertura. En el nombre de Dios, amén. En el año del Señor de 2022, el día 13 de septiembre a las 19 horas en la parroquia Nuestra Señora del Pinar, cita en la calle Jazmín 7 de Madrid, en presencia del pueblo de Dios, ante el eminentísimo y reverendísimo señor don Carlos Osoro Sierra, cardenal arzobispo de Madrid,
Presentes el ilustrísimo señor don Alberto Fernández Sánchez, delegado episcopal. El muy ilustre señor don Fernando del Moral Hacha, promotor de justicia legítimamente citado. Y doña Mercedes Alvaredo de Beas, notaria actuaria. Comparece el señor don Carlos Mora Rey García, postulador de la causa de referencia. El postulador presenta al cardenal arzobispo en nombre de las partes actoras del proceso, la Fundación Sebastián Gallá y el Secretariado Diocesano de Cursillos de Cristiandad de Madrid, el libelo de demanda, solicitando incoar la fase diocesana del proceso sobre vida, virtudes y fama de santidad del siervo de Dios Sebastián Gallá Riera, sacerdote, coiniciador del movimiento Cursillos de Cristiandad, fallecido en el año 2007. Obtenida la cesión de la competencia para instruir la causa de referencia con fecha 30 de junio de 2017 y el nihil ostat de la Congregación de las Causas de los Santos de la Santa Sede con fecha 29 de septiembre de 2021, después de invocar los dones del Espíritu Santo para quienes van a instruir el proceso, el cardenal arzobispo concede la gracia solicitada y jura cumplir el oficio que le compete. A continuación, yo, el canciller secretario de la diócesis, di lectura al decreto del nombramiento del tribunal delegado publicado por el cardenal arzobispo de fecha 11 de septiembre de 2022. Terminada la lectura, el cardenal arzobispo confirmó el nombramiento de los oficiales de la investigación, en los cuales aceptaron el encargo, mostrándose dispuestos a desempeñar su oficio con fidelidad y a observar el secreto instructor de oficio. Todos ellos, junto al postulador, juraron y firmaron el juramento. De todo lo cual, el que suscribe, canciller secretario de la Archidiócesis de Madrid, he redactado el presente verbal y en fe de ello lo firmo y sello con el de mi notaría. En Madrid, a la fecha ut super. Querido arzobispo de Sevilla, hermano y amigo, querido obispo don Juan Antonio, que aunque está ahí calladito, es el que está llevando a cabo pues todos los procesos junto con el delegado y el equipo, pero está llevándolo a cabo. Es decir, y son muchos en Madrid, gracias a Dios. Hace muy pocos días hemos abierto también el proceso de una fundadora, de unas religiosas. Pues doy gracias a Dios por este inicio de este curso pastoral, que lo hacemos precisamente pidiendo a la Iglesia pues, que verifique la santidad de hombres como este que hoy presentamos, don Sebastián, la causa del siervo de Dios, Sebastián Gallá Riera. Luego, haciéndoos a todos también una petición que se convierta en una propuesta, diría, para todos el movimiento de cursillos. Que nos dejemos llenar del amor de Dios. No es una utopía, no. Es nuestra vocación y es la llamada que permanentemente nos está haciendo el Señor para que nos llenemos siempre de su amor. Sabemos que el amor es el alma de la misión a la que estamos llamados todos los cristianos. Sin este amor no hay misión de ningún tipo. Si es que no estamos animados y llenos del amor de Dios, lo que hagamos puede reducirse a una actividad más de las muchas que hacemos, a lo mejor una actividad filantrópica o social, pero nada más. Muchas veces me recuerdo a mí mismo aquellas palabras del apóstol San Pablo cuando dice: el amor de Cristo nos apremia. Y hombres como Sebastián Gallá Riera me ayudan a descubrir que esto es cierto, que nos apremia ese amor de Cristo. Así lo experimentó y lo manifestó en su vida. Y es que hemos de recordar y hacer memoria siempre de que el mismo amor que movió al Padre a mandar a su Hijo Jesucristo al mundo, y el mismo amor que movió a Jesucristo a entregarse para salvar a todos los hombres hasta la muerte en cruz, ese mismo amor
es derramado por el Espíritu Santo en el corazón de los creyentes para que llevemos la buena nueva de que Dios es amor. Por eso quiere salvar al mundo y arde en deseo de que todos los hombres lo conozcan. Y yo creo que aquí estaba el fondo de vida de este hombre excepcional, Sebastián Gallá Riera. Qué bonito es comenzar un curso manteniendo el deseo y poniendo los medios para dejarnos transformar por ese amor que se ha manifestado y revelado de una manera tan evidente en Jesucristo. Todos los bautizados, unidos al Señor, dispuestos siempre a colaborar en la misión de Jesús. ¿Y cuál es esta misión? Se resume fundamentalmente en esta expresión: llevar la buena nueva de que Dios es amor. En un mundo como el que estamos viendo, ¿no?, tan roto, tan dividido, con enfrentamientos, con litigios y guerras en todos los puntos de la tierra, es importante que nos dejemos hacer esta pregunta: ¿qué rostro de amor se manifiesta en Jesús? Por ejemplo, en la parábola que el domingo escuchábamos en el Evangelio de la oveja perdida, ¿no nos resulta llamativo que el pastor deje a las 99 y marche a buscar a la perdida? Hombres así son los que hicieron posible el movimiento de cursillos de cristiandad. Tenían ganas de buscar a los hombres. Y llama más aún la atención que el pastor, cuando encuentra a la oveja perdida, encima la cargue sobre sus hombros. Qué belleza, si os dais cuenta, tiene este retrato que Jesús hace de Dios en esta parábola. Coloca a la oveja sobre los hombros. Es decir, Dios es solo amor y ternura que cuida de nosotros. Tiene y nos da un amor que nunca se rinde. Nos ama, nos quiere. No se rinde, siempre regalando misericordia. Este amor de Dios es precisamente el que se nos pide que regalemos a todos los que lo encontremos. Es un amor que va más allá de todo lo que podemos imaginar. Su amor rompe nuestros esquemas y todos los esquemas de los hombres. Es el que un día, los que hicimos cursillos de cristiandad, experimentamos en nuestra vida. Y lo hemos experimentado gracias a Dios, pero gracias a hombres como Sebastián Gallá Riera, a quien hoy presentamos ante a la Iglesia para que vea si es lo que nosotros creemos que es un santo, un hombre de Dios, nos lo conceda. Qué belleza tiene este retrato de Jesús en esta parábola: colocar a la oveja sobre sus hombros. Este amor de Dios es el que nos pide que regalemos a nosotros. Es un amor que va más allá de todo lo que podamos imaginar. Rompe esquemas, rompe los esquemas de los hombres. Cada uno de nosotros somos valiosos para Dios y nos ama así. En el fondo, ¿qué era cursillos? ¿Qué es lo que comunicaba? ¿Qué es lo que quiso predicar y hacer visible en la vida este siervo de Dios, Sebastián Gallá Riera, este sacerdote? Comenzamos con esta gracia de poder presentar a este hombre para la causa de canonización en este inicio de curso y con una convicción y un deseo lo más profundo de nuestra vida: llevar este amor de Dios, llevar la misión de Cristo. Y la misión brota de un corazón transformado por el amor de Dios. Por ello, dejémonos amar por Dios. Dejemos que el amor de Dios penetre en nuestra vida de tal forma
que sentamos el deseo de comunicarlo a todos los hombres con obras y palabras. Sí, desde donde fuere, en el lugar donde estemos, todos juntos, anunciando a nuestro Señor Jesucristo, que es amor. En todas las comunidades cristianas debemos de poner en el centro el amor de Dios. El alma de la misión es el amor de Dios, por ello cada uno de nosotros lo acogemos y asumimos. Todos son la misión, llevando, aproximando y regalando el amor de Dios. Solo así se entiende la vida de este hombre. Por muchas cosas bonitas que hemos oído aquí, muchas, hoy hablando de su persona y las que oiremos, yo creo que hay algo que es esencial. El amor fue lo que movió toda su vida. El deseo de regalar lo más a alguien, lo que más ama, lo que más quiere, lo que más transforma, lo que más da vida. Os digo con todas mis fuerzas que tengamos el celo misionero de este hombre. Allí donde estemos, en los lugares donde vivamos, en el trabajo que realicemos, en las responsabilidades que cada uno de nosotros tengamos, que todo esté orientado por la caridad, que todo debe brotar de este profundo acto de amor, de ese amor que Dios tiene por cada persona y que tan bellamente Sebastián Yaya Riera, el siervo de Dios, fue capaz de presentar y de hacer visible en su vida. Qué bonito esa imagen del barco de cuando él viene de niño para Mallorca, dejando a su familia. Yo pensaba en esto que había escrito. Solo el amor de Dios y el amor a Jesucristo es capaz a un niño ya desde pequeño dejar a los suyos para alcanzar otra cosa que él creía que era mucho más grande y que así manifestó en su vida. El alma de toda nuestra actividad, el alma de Cursillos de Cristiandad, su alma misionera, que la tiene Cursillos, es el amor, que ese sigue siendo la fuerza de la misión, el único criterio por el cual todo debe hacerse o no hacerse, debe cambiarse o no cambiarse. Ha de ser el principio que debe dirigir nuestra acción y al fin que debe tender. Actuando, inspirados por el amor de Dios, nada es disconforme y todo es bueno. Esto es lo que creemos que nos ha enseñado Sebastián Gallarriera, nos ha enseñado también Cursillos de Cristiandad. Y siguiendo en fidelidad a él, queremos seguir enseñando. Gracias a todos vosotros por este tiempo, gracias al párroco, ¿dónde está? Hasta abajo. Es discreto, se lo ha puesto abajo. Gracias por lo bien que habéis preparado aquí con esta gente de la Delegación de las Causas de los Santos este acto. Gracias de corazón. Y a todos los cursillos de Cristiandad, felicidades. Gracias. Pues os doy la bendición del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Y gracias al conciliario, al obispo responsable de Cursillos de Cristiandad por haber venido a acompañarnos en esta tarde aquí en Madrid a todos nosotros. Saludos a Sevilla y a los sevillanos.